La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión, de acuerdo a lo anunciado anteriormente, vamos a estar hablando sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Pues en este 2016 se cumplen 400 años de su muerte, como también de William Shakespeare. Nos encontramos para esto en el Museo de Guadalupe con la profesora, docente investigadora de la Unidad Académica de Letras de la UAS, Valeria Moncada, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, pues ya sin preámbulo alguno, me gustaría iniciar con el tema de dónde enmarcar a Miguel de Cervantes Saavedra en los siglos de oro españoles. ¿Dónde está situado? Pues, ¿cuál es el contexto que vivía Miguel de Cervantes Saavedra? El contexto literario de Cervantes Saavedra fundamentalmente estaría enmarcado por un renacimiento cristiano propio de España y un barroco, un incipiente barroco que a él le toca todavía vivir, aunque fundamentalmente lo podemos enmarcar en este renacimiento cristiano, la época de los monarcas Carlos V y de su hijo Felipe II, que es importante mencionarlo como parte del contexto. Cervantes es contemporáneo de Lope de Vega. Lope de Vega, ya lo platicábamos fuera de grabación, critica al propio Cervantes, critica a la obra del Quijote cuando aparece esta primera edición y dice que es una obra que no tiene valía. Pues eso es curioso, pues como Lope de Vega que lo critica, pero dice usted criticaba a todo mundo, ¿no? Sí, Lope de Vega se especializó, aparte del teatro y aparte de conquistar a cuanta mujer tuvo frente, sí se especializó en criticar a los literatos de su época, porque le gustaba criticar. No podemos hablar de una crítica literaria como la estaríamos manejando ahora, pero sí le gustaba hacer crítica al respecto. Fundamentalmente critica la obra de Cervantes, esta obra narrativa, porque no estaría enmarcada dentro de una literatura culta, más bien estaría en una literatura para el pueblo, que aún no estaría dividida en los géneros que conocemos actualmente, y fundamentalmente de ahí vendrían esos ataques de Lope de Vega hacia Cervantes, como también los realizó hacia otros literatos contemporáneos. Sí, ¿qué tanto sabemos de la vida de Miguel de Cervantes? Él nace en 1547 en Alcalá de Henares. Sin embargo, sobre su infancia y adolescencia no se tienen recabados tantos datos. Se asume que nació en octubre porque de ahí es su acta de bautismo. Y posteriormente es conocido a partir de que es preso en Argel, a partir de que participa en esta batalla de Lepanto, donde adquiere una infección en una de sus manos, y regresa no manco a Madrid, pero sí con esa incapacidad de una mano, de la mano izquierda, si no me equivoco. Y pues realmente se tienen pocos datos biográficos. Él entre 1570 y 1580 es cuando tiene el periodo más crítico de su vida. Posteriormente, si no me equivoco, en 1572 solicita estar aquí en la Nueva España, el permiso que le es denegado y tiene que dedicarse a otras cosas. Entre esas cosas que se dedica, se trata de un puesto donde por culpa de unos impuestos que él malversó es encarcelado. Al parecer, durante este tiempo que duró el encarcelamiento en Sevilla, durante 6 meses, escribe parte del Quijote y parte de las novelas ejemplares que ven la luz hasta el siglo XVII. Pero realmente no son muchos los datos biográficos que se tienen del autor, como de la mayor parte de los autores de esta época, no se tiene así a ciencia cierta. Pues es curioso que el año pasado incluso desenterraron pues el cuerpo, desenterraron los restos de Miguel de Cervantes Saavedra. Ni siquiera se sabía con certeza en dónde estaban, pues hay mucha incertidumbre pues en cuanto a la biografía, ¿no? Así es. Y ya pues entrando en materia de lo que digamos todo mundo habla, que es la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, que es el ingenioso Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues como comentar esto justo, es Cervantes para muchos el inaugurador de la novela moderna. ¿Por qué sería pues ya lo introducías ahorita era un género que no era un género pues propiamente, no era algo culto, no era culterano, pues no estaba en la poesía, no estaba en el teatro, era una mezcolanza, pues era un género
vulgar, para divertir, para entretener al pueblo, pues, ¿no? Pero ¿por qué inaugurar, pues? ¿Por qué decir que inaugura esta novela moderna? Son varios los criterios que se toman para decir que Cervantes con esta novela es el inaugurador de la novela moderna. Sin embargo, lo comentábamos ya fuera aquí de cámaras respecto a que él rompe con una tradición. Porque para la época de Cervantes era muy común en la prosa de que se recurriera a tradiciones como para consolidar lo que yo estoy escribiendo. Cervantes dice en su prólogo, lo comentábamos hace rato, a mí no me interesa eso de seguir autoridades, yo quiero divertir al pueblo. Y aparte hay una conciencia literaria, hay una conciencia de que está escribiendo para el pueblo, está escribiendo para la gente culta, pero fundamentalmente sería por cerrar esta línea tradición que viene desde la Edad Media, pasa por el Renacimiento. Fundamentalmente estaríamos en ese tenor, ¿no? de esa cuestión de cerrar esta época de la novela de caballería, de la novela sentimental, de la novela picaresca, que es relativamente contemporánea con el Quijote, para abrir otra veta que no se había explorado en la literatura, que se trataría de una literatura para entretener al público y también una plena conciencia del escritor como tal. Yo escribo, cuido lo que escribo, me fijo en cómo estoy escribiendo y lo doy a conocer al pueblo. Al pueblo, también lo comentábamos, se da a conocer no a través de la lectura directa, sino una lectura en voz alta, una lectura común. También tomemos en cuenta que se trata de un pueblo, la mayoría analfabeta, y que no tenían acceso a los libros. Como entonces Sancho. El Quijote, exacto, el Quijote se da a conocer fundamentalmente a través de estas lecturas colectivas, como se manejó desde la Edad Media y se sigue manejando en el siglos XVI, XVII de Cervantes. Sí, tiene características muy curiosas que después retomarán otros novelistas, pues ya hablábamos de la vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne, que lo ve al Quijote como una obra esencial, pues. Vemos también el Ulises de James Joyce ya mucho tiempo después, otro irlandés, por cierto, que lo ve también muy de cerca, pues. Justo inaugura, pues, esta novela moderna porque es desfachatado, porque es muy ligero, porque él lo menciona, como lo veíamos en el prólogo, que quiere deshacer, triturar, pues, esta autoridad que le dan las citas elevadas de los grandes clásicos, de los epigramas, de las vidas de los santos y demás. Es la épica de lo cotidiano, es una forma narrativa innovadora, el narrador de repente interviene y corta el hilo de la historia y dice, perdí el manuscrito y tengo que continuar en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos a ver qué le pasó al ingenioso Hidalgo en el siguiente capítulo, y entonces deja expectantes a los Así es, a los y que eso lo es leen, algo ¿no? muy importante, dejar esa expectativa para que continúen leyendo, para que exista ese gusto posterior por la lectura, que más adelante lo desarrollará la novela de folletín, por ejemplo, donde se va sacando en capítulos. Y sí, efectivamente, el Quijote ejerce influencia. Está el caso de Flaubert, ese casi corregía hasta la obsesión sus textos literarios, esa enorme conciencia de su labor como escritor, pero que también la toma de Cervantes y en concreto del Quijote. Sí, será su obra principal, las novelas ejemplares, que son muy importantes por aquella influencia que tienen de la novela italiana renacentista. Sin embargo, el Quijote es la que ahora sí que se lleva todas la misma obra, se come, es de esas novelas que se come al autor, no el autor a la novela, sino la novela al autor. Exactamente, y eso está muy bien, supera pues al nombre. Exactamente. Y eso está estupendo. Es interesante pues también en este mismo prólogo cómo él casi está viendo lo que en el siglo XX estarían discutiendo teóricos sobre la autoría. Él dice, yo soy un padrastro de esta obra, o sea, ni siquiera soy el padre todopoderoso que así lo quiso ver y tiene que funcionar así, asado. Y digo que es bello y digo que es perfecto, ¿no? Es imperfecto y espero que cumpla su cometido, que es entretener a la gente, ¿no? Ajá, y vaya que cumplió el cometido, tan es así que cuando aparece la primera parte del Quijote, hay un autor apellidado Avellaneda que escribe una segunda parte, pero luego en respuesta Cervantes dice, aquí va mi segunda parte.
Y algo muy interesante dentro de la primera parte se menciona, el mismo Cervantes menciona su obra, su propia obra, claro. entre los libros que son quemados al principio, porque son los que le provocan la lectura y varios vecinos y gente a su alrededor los quema, y en uno de esos libros está un texto de Cervantes, la Galatea, ¿no? que dice el sacerdote, esta no la voy a quemar porque ya Cervantes nos prometió una segunda parte. Sí, ahí está hasta lo metaliterario incluso, claro, pues, que sí. ¿no? Eso es muy interesante, pues, sin duda es la modernidad en la novela, ¿no? Es lo que todos después querrán hacer, unos con éxito y otros no tanto. No tanto éxito. Es interesante también pensar y platicar un poco en cómo la locura de este personaje que nace por y para los libros, de las lecturas que él tuvo acerca de las historias de caballería, cómo la locura es este motor de la historia. Y este motor de la historia termina siendo entre las aventuras de este caballero y de su escudero, aparecen pues figuras, palabras como la felicidad, la inteligencia, el ingenio, sin duda, ¿no? El ingenioso hidalgo, ya desde el título mismo. Entonces es muy interesante pensar en eso, pues como para muchos, hablando fuera del aire, propio Vilamatas en El mal de Montano habla de que el personaje está herido por las letras. En catalán hay una palabra que se llama letra ferit, herido por las letras, que es enfermo de literatura. Esto mismo le pasa a El Quijote, pero eso le hace ser más libre, más feliz en la vida, ¿no? Entonces eso es muy interesante como platicarlo un poco, ¿no? Tocar ese punto. De respecto a ese tocado por las letras, bueno, definitivamente El Quijote es un texto que va marcado por la locura, también por la lectura. Y por el amor, también por el amor hacia Dulcinea, que es la que lo va a conducir, al menos en la primera parte, lo que lo conduce a realizar todas aquellas hazañas caballerescas. Y efectivamente, en esta novela, parte de lo que la hace moderna, aquellos conceptos que no existían anteriormente, como ese concepto de la felicidad, la infelicidad. Ya posteriormente se maneja un poco este concepto de melancolía, que para la época se va a asociar con la locura. Cervantes tiene un antecedente de la locura en una novela ejemplar que se llama El licenciado Vidriera, donde el licenciado Vidriera también se queda loco nada más que por un encantamiento que le hace una mujer despechada. Aquí el Quijote se queda loco, entre comillas, por aquellas lecturas que realiza anteriormente, y él cree que el mundo que está fuera de él es igual a ese mundo interno de la lectura. De ahí la importancia de lo que va marcando el transcurso narrativo del Quijote, la locura y la lectura, que de la lectura hasta la época de Cervantes nunca se le había dado tanto énfasis como hasta él, la lectura por la lectura misma. Sí, y en un sentido lúdico, en un sentido entretenido, jocoso, ¿no? Con humor. Para ir cerrando este cortísimo programa que tenemos para hablar de Cervantes, es justo de hablar de esta actualidad de la obra del Quijote y por qué habría que acercarse, más allá de citarlo en todos estos eventos que se vienen en 2016 por los 400 años de la muerte, ¿por qué leerlo y cuál es la actualidad que nos deja? ¿Qué lectura le podemos estar dando hoy al Quijote? Pues como un texto universal, que muchos lo comentan, lo citan sin haberlo leído completamente, pues la actualidad del Quijote es por su misma universalidad, por esta apertura de la novela, por esta apertura de la literatura, y pues en estos tiempos donde la lectura es virtual, ¿por qué no acercarnos al texto? ¿Por qué no perderle el miedo a estos textos que sí nos provocan mucho respeto? Pues hay que perderle un poquito el respeto y leerlo antes de prejuiciarnos con otro tipo de adaptaciones o de versiones o de las grandes hipótesis que han marcado los estudios del Quijote hasta la fecha. Pues hay que tomarlo como esa lectura que comentabas, esa lectura lúdica, de entretenida, de que nos va a entretener, vamos a aprender de ese vocabulario de la España medieval, representada por el Quijote, de esa España del pueblo, representada por Sancho, y de otro tipo de una lengua española cortesana también de la época. O sea, vamos a aprender de la época de Cervantes y también nos va a revelar cosas a nosotros como seres humanos.
Pues así es. Y pues ahí queda la invitación. Pues a desacralizar Exacto. al Quijote y sacarlo de la vitrina, ahí así que está es. cerradísima por muchos. Pues muchísimas gracias por esta conversación y también gracias a las autoridades que nos permitieron realizar este programa aquí en el Museo de Guadalupe y por supuesto a ustedes también. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.